Bienvenidos, bienvenidos a una charla más de Charladito se entiende. Estamos muy emocionadas, pero también tenemos que confesar que tenemos el corazón a mil, y literal, o sea, va a mil. ¿Por qué? Porque hoy sentimos que vamos a abrir una puerta muy privada, pero muy linda de nuestras vidas. Sí. ¿Te acuerdas, Ani, cuando nos desahogábamos en esa freidora? Una freidora, yo en tacos, cuando contábamos nuestras historias de la familia, la pareja, familia aquí, familia allá, la migración, los tickets y de todo, y teníamos mil cosas en la cabeza al mismo tiempo. Claro, claro, me acuerdo bien. O sea, yo recuerdo mucho que salíamos muy cansadas, demasiado cansadas, pero siempre salíamos las dos pensando en todo lo que hablábamos esa noche que nos tocaba. Ay, no, hasta se me corta la voz. Ay, no, no pienso que voy a llorar. Simplemente estoy Muy nerviosa. emotivo, muy emotivo. Pero, aparte de todo esto, en el podcast siempre hablamos de terapia, de sanar, de romper patrones, pero este proceso no lo hemos hecho solas. Este proceso viene acompañado de nuestra psicóloga. Y detrás de todo este proceso lindo, doloroso, algunas veces, pero muy enriquecedor, ha habido una mente que a la de maestras, una bendición que Dios nos ha dado, que con mucho amor, con mucho profesionalismo, nos ha regañado también como esa mamá, pero nuevamente con mucho amor ha guiado este proceso. Les queremos presentar con un orgullo y agradecimiento total a Estefanía Morales Barbosa, nuestra psicóloga, que ha acompañado todo este proceso y pues evidentemente nos ha visto llorar, nos ha visto estar demasiado alegres y, y siempre nos ha ayudado, nos ha impulsado a seguir subiendo como de nivel. Entonces, bienvenida Estefan, bienvenida Dianis, a un charla más. Bienvenida, Estefanía. Gracias. Yo me quedé como, o sea, yo no sé si hacer así, porque con esa bienvenida yo me siento como una reina. Gracias, gracias por Y invitarme a este esta mesa. espacio, gracias de verdad por permitirse ser vulnerables y querer hacer esto desde la genuinidad, ¿no? Porque hay personas que hacen todo un detrás de, pero ustedes van a hablar las cosas como son, obviamente no por ética profesional y demás, no será expuesto nada por medio de ninguna pregunta, no se preocupen. Confiamos en ti. Gracias, gracias. Bueno, y aquí Pero no, créame que es que yo me acuerdo, toda la tengo aquí en la cabeza. Nosotras tenemos una pregunta para antes de iniciar con las preguntas del tema pues del que vamos a hablar. sí, queremos preguntarte a ti, cuando tú nos conociste directo de nuestra cocina, en que nos comenzaste a atender, comenzaste a guiar, ¿qué patrones identificaste de una, así a leguas de nosotras? ¿Qué pudiste ver de una? Que compartan ambas. Sí. Sí. Este pasa con una lista. No, Pero el ataco. es que debo poner mucho cuidado con lo que voy a decir. Entonces Ok, prefiero claro, irme sí. por el lado de la migración, más bien. Me parece como la esperanza, el miedo, no toda la visión que teníamos, ¿no? Sí, sí, claro, que las hace tomar decisiones que las llevan donde hoy están y que las hace unirse hoy. Miran que genuinamente hay como ese sentimiento de querer aportar al otro por medio de la experiencia, de lo que se ha vivido y de esto es resultado genuino de eso, de querer apoyar a los demás. Ah, bueno. Y ahora sí, con las preguntas para todos. Nuestras super preguntas. Sí. Pero creo que también hemos hablado del tema. Sí. El tema de hoy es, ¿qué pasa cuando empiezas a sanar? Entonces, las preguntas
¿Inicias tú, inicio yo? Bueno, hágale, pero lo primero, ¿qué pasa cuando empiezas a sanar? Pero primero hay que definir qué es sanar. Pero como no Sí. vamos, hoy tenemos a la profesional la que nos va a guiar, la que nos dio, la que nos cuenta, Estefanía, qué es sanar. Mm, bueno, digamos que cuando hablamos de sanar, muchas personas imaginan que significa como dejar de sentir ese dolor, olvidar lo que Ujú. pasó o llegar a un punto donde nada les afecta. Sin embargo, desde la psicología, sanar no significa como borrar una experiencia dolorosa, sino aprender a relacionarnos con ella, pero como de una manera diferente, de una manera distinta. Sanar es poder mirar esa herida sin que controle nuestra vida actual. Es comprender lo que vivimos, darle como un lugar dentro de nuestra historia, recuperar la capacidad de elegir cómo queremos vivir en el presente, en el aquí y el ahora. También implica reconocer que aquello que nos ocurrió dejó marcas, pudo haber dejado unas huellas en nosotros, pero que esas marcas no tienen por qué definir quiénes somos. Digamos que en otras palabras, sanar no es convertirse en otra persona, es volver a conectar con uno mismo después de haber atravesado el dolor, después de ese evento que ocurrió. Ok. Eso es todo lo que entonces ahí estamos viendo por qué de muchas cosas, el por qué regresarnos a la niñez con la línea de vida, el por qué. Exacto. mm, Ay, por favor, Nosotros empieza todo. Aparte que, en el digamos, también proceso, dicen o sea, pues, digamos, depende del contexto, o sea, o sea, no reaccionamos nosotros, sino reacciona ese niño de la edad que tenía, pues, a la hora que pues, sucedió. que crearon esa herida. Entonces, no es Ujú. uno de adulto que está respondiendo, sino es ese niño herido. Por eso desde mi enfoque no se trabaja con el signo, síntoma que la persona trae en el momento, sino que tratamos de ir a buscar la raíz en esa línea de vida, en esa historia que se reconoce que cada uno tenemos en las etapas, niñez, adolescencia, adultez. ¿Qué cosas empiezan a cambiar internamente cuando empiezas a sanar? Mm, Yo creo que uno de los primeros cambios es que aumenta la conciencia. Nos volvemos más conscientes. Empezamos a ver las cosas que antes normalizábamos, justificábamos o evitábamos. Y yo creo que a ustedes les pasó cuando comenzamos a ver línea de vida y algunas cosas se contaban como si fueran normal, pero cuando el eco uno permite escucharse a uno mismo, uno dice, ay, esto no es tan normal. Comenzamos a identificar patrones, necesidades emocionales y situaciones que quizás llevábamos mucho tiempo ignorando. También suelen aparecer cambios como en la forma de pensar. La persona empieza a cuestionar creencias que tenía sobre sí misma, sobre los demás, sobre las relaciones. Por ejemplo, deja de pensar que tiene que complacer a todo el mundo para ser querida o que debe cargar sola con todos sus Todo. problemas. A nivel emocional, como que muchas veces se siente más intensidad al principio porque la persona ya no está reprimiendo lo que siente y uno dice como, ay no, pero yo vine a psicología y estoy peor. Emociones como la tristeza, la rabia, el miedo, pero es porque estuvieron ahí guardadas durante mucho tiempo y comienzan a salir a la superficie. Y a nivel conductual, aparecen también cambios importantes, se ponen límites, se aprende a decir no sin sentirse culpable, se pide ayuda cuando es necesario y se empiezan como a tomar decisiones más coherentes con el bienestar propio. Ahí tú tocaste un puntico Sí. interesante que era algo que nosotros queremos tocar y es el tema de si sanar se siente bien siempre o puede que algunas veces no se sienta bien, que al contrario se sienta mal. La respuesta corta es que muchas veces puede sentirse peor antes de sentirse mejor. Y esto suele sorprender a las personas porque esperan que sanar sea un proceso de alivio inmediato. Pues, Pero, ajá, lo que ocurre es que durante mucho tiempo podemos haber sobrevivido evitando estas emociones, distrayéndonos o funcionando en piloto automático, que le pasa a muchas personas. Cuando comenzamos a sanar, dejamos como
de escapar de aquello que nos dolía y empezamos a mirarlo así, de frente. Y eso puede generar, obviamente, aquí ya que se estrella, y Pero no, eso puede generar, déjame dormir. eso puede generar tristeza, confusión, enojo o incluso cansancio emocional. No porque el proceso esté saliendo mal, sino porque estamos entrando en contacto con aspectos de nuestra experiencia que antes estaban ocultos o reprimidos. Me gusta decir que sanar no siempre es cómodo, pero sí suele ser liberador. A veces el dolor aumenta temporalmente porque aumenta la conciencia, pero esa conciencia es precisamente la que permite que ocurra esa transformación. Ven, una preguntita ahí, Estefanía. De pronto hay cambios o síntomas físicos que se puede dar con el proceso. O sea, por ejemplo, no sé, una niña que fue abusada, que no sé, que haya algo que fuese como común, no sé, que comience a dolerle la pierna, que te comience a tener dolores de cabeza o cosas así. No sé. No la miremos. Se le va. Digamos que las personas podemos somatizar de forma diferente, pero hay cosas que se comienzan a asemejar en muchas personas. Ejemplo, cuando las personas somatizan el estrés, la mayoría son jaquecas o temas en el estómago, como que las cosas les caen mal, como que les da diarrea, todo el tema de los nervios y la preocupación tiene que ver como la parte del intestino y la preocupación y demás por dolores de cabeza, bruxismo, eh, y la gente piensa es que yo sufro de, por ejemplo, dermatitis, que yo siempre explico que la salud mental es como una cuerda. Entonces, la cuerda tú la alas y la alas hasta que ella se va desgastando y el día que se suelta, pues se detona un trastorno psicológico. Que si eso ha sido somatizado, se pudo haber alojado en alguna parte de tu cuerpo. Que las estrategias de afrontamiento son básicamente eso, que si tú no afrontas de manera positiva para distender todo lo psicofísico que hay en tu cuerpo, hay una acumulación y pues chicas, eso tiene que salir por algún lado del cuerpo. Y entonces me broto y entonces me está saliendo esto, pero más raro que esto, que lo otro. Y obviamente cuando se comienza a hacer ese proceso de sanación, pues dependiendo de donde se haya alojado, la idea es que si logras hacer la conexión emocional con eso, también disminuya. Mira qué chévere porque muchas personas piensan que lo psicológico solamente está en tu mente y que no se puede ver, ¿cierto? Que no Reflejado en el afecta. Ajá. cuerpo. Pero Hay bueno, muchos Bueno, estudios sobre eso. nosotros los migrañosos ya sabemos que es estrés. ya saben de dónde. No, y No podemos el tema caer del en intestino, totalizar, ¿no? dime. Si usted le duele la cabeza es porque está estresado, no podemos caer tampoco en eso, porque la Bueno, migraña existe, claro, obviamente la parte sí, sí, sí. biológica tiene su origen. ¿Qué pasa con las relaciones o el entorno cuando alguien empieza a sanar? Bueno, algo interesante es que cuando una persona cambia, su entorno también se ve impactado, obviamente. Las relaciones funcionan como sistemas. Y cuando uno de sus integrantes modifica su forma de actuar, pues el resto también tiene que adaptarse. Por eso, aunque muchas personas apoyan el proceso de sanación, otras también pueden sentirse un poco incómodas, no necesariamente porque quieran hacer daño, sino porque estaban acostumbradas a una versión muy distinta de esa persona. Es común escuchar frases como, antes no eras así, pero has cambiado mucho, pero ahora todo te molesta. Pero muchas veces es que está Antes no ocurriendo es que hablábamos. la persona, exacto, la persona está empezando a expresar necesidades que antes callaba o está poniendo límites donde antes no lo sabía. La, la sanación suele fortalecer las relaciones saludables porque las vuelve más auténticas, más genuinas, pero también puede evidenciar vínculos que dependían de la complacencia, el sacrificio excesivo o la falta de límites que había. Entonces ahí es donde ya no me gusta, al otro ya no le gusta.
Además que en nuestra sociedad y culturalmente no están acostumbradas las personas a recibir un no por respuesta. Por eso sanar no solo transforma a quien esté en el proceso, también transforma la forma en que se relaciona con los demás. Si alguien siente que está comenzando a sanar, pero todo se siente confuso, ¿qué le dirías? Le diría que la confusión no siempre es una señal de que algo está mal, Ujú. muchas veces es una señal de que algo está cambiando. Cuando estamos dejando atrás formas antiguas de pensar, de relacionarnos, de crear esos vínculos, de afrontar la vida, es normal sentir que todavía no sabemos exactamente quiénes somos o cómo queremos actuar, como esa crisis de identidad. Estamos dejando una versión conocida de nosotros mismos, pero todavía estamos construyendo la nueva. También les recordaría que sanar no es un proceso lineal, que ustedes lo No, decían ahora. Es una vaina cíclica, sí, ¿sí? Total. Ese es el mejor objetivo y el autoconocimiento, para que a medida que se vayan presentando cosas, yo sepa eso de dónde viene, porque a mí me molesta y no tome personal del otro conmigo, de la vida conmigo, todo el mundo está contra mí, sino que yo sepa que es algo que me pertenece a mí y que yo estoy en mi proceso, sin importar en qué punto del proceso esté. Habrá días como de mucha claridad y otros de dudas. Habrá avances y momentos en los que parezca que se retrocede. que Eso es parte retrocede del como camino. todos los pasos que había dado. Como que yo tiré este tiempo a la basura. Sí. Ay, eres de 15 años. Sí, también me pasa. Confirmo. Sobre todo, ¿saben qué le diría? Escuchándolas, le diría que tengan paciencia consigo mismo. No También. se necesita tener todas las respuestas ya. A veces sanar consiste simplemente en seguir avanzando, incluso En cuando fluir. todavía no se entiende completamente hacia dónde nos está llevando el proceso. Pero es que esa necesidad de control que tienen muchas personas, donde quieren saber hasta quién voy a ser después de esto, no permite fluir el proceso. Y Ni disfrutar. menos disfrutar. Les voy a ver, les voy a hacer como una conclusión de estos temas para recoger lo que hemos hablado. Sanar no significa que nunca más te va a doler. Significa que el dolor deja de dirigir tu vida y empiezas a recuperar la libertad de elegir quién quieres ser. No me vayan a decir que la repita, por favor. No, no. Si la quieren volver a escuchar, le da para atrás. Escúchala, escúchala. Ay, Ay, gracias, gracias como Estefan. siempre, Con Stefan. mucho gusto. Gracias no solamente por nutrirnos a nosotros, sino a todos los oyentes de A esa Charladita, comunidad. nuestra comunidad. Esto es de verdad una píldora muy pequeña, pero que sé que tanto ustedes como yo lo hacemos con muchísimo amor y que ojalá muchas personas decidan, por ejemplo, que estén escuchando el podcast y se revisen y se atrevan a comenzar procesos que les permitan sanar. Y con esta No, y que es historia muy por adelantado, ya saben, no diré nada más porque si no aquí nos quedamos. sí. Estefan, muchas Nuevamente, gracias. mil y mil gracias Fue por una todo. charla maravillosa, nos encantó. Bye bye, espero que les Nos haya. Gracias. No, todavía nos falta aquí a nosotras. Nos falta decirles que por favor se suscriban, que Que comenten, lo que le comparten. den like. Y que esperamos que este espacio y esta charla les haya servido en su día a día. Sí, acuérdense, acuérdense, si ustedes se sienten identificados, si hay a su mamá, a su tío, al primo, al amigo, manda la charla, mándale que allá esta Estefanía les puede ayudar o busquemos. Lo que yo siempre digo, uno puede buscar esa ayuda y no lo comprobó ahorita la psicóloga en otros espacios, en la iglesia, en los amigos, en muchas cosas, pero el punto es tomar acción. Más que un sí. Bye bye. Adiós. High volume. High volume. Am I really that?